Alfonso Lemus, prenda la luz que no lo veo. Profe, es que tiene un espacio cerrado y pues que no me miro. ¿Y no tenemos clase con usted? Señor. Sí, hoy es con ¿Señor? sexto C. Sí, profe, hoy es con usted, o clases es con usted. Yo le envié la invitación para ustedes, ¿cierto? Sí, señor. Profe, ya miro el mensaje. Ortiz, Acero y Acuña. Bien. Estaba un estudiante llamado Kevin Santiago Delgado. Delgado. Gustavo. No aparece, ¿no? Delgado Sánchez Juan Andrés. No hay más. Bien, muchachos. Por favor, abran el tutorial de la clase pasada. El tutorial de la clase pasada. Y vamos a repasar. Listo, profe. Listo. ¿Vale? ¿Qué es lo que vimos la clase pasada? ¿Alguien me recuerda? Los circuitos de ohmios y amperios. Los circuitos de voltaje, corriente y resistencia. ¿Pero en qué? En circuito en serie. Circuito en serie vimos entonces lo que fue resistencia, los valores de resistencia y los valores de voltaje. ¿Sí? Profe, yo no puedo asistir a la clase pasada. Lo repasó, ¿cierto? La verdad no tengo ni idea porque la clase pasada yo no asistí. Como así que no tienen idea? ¿Y para qué son los videos que se suben de las clases Bueno, pero es grabadas? que esto, como el celular de mi mamá, esto estaba dañado, entonces cada nada se le están borrando las cosas del celular. Y entre eso se borró lo del grupo. Ok, ¿y usted le pidió a algún compañero que le enviara eso? ¿O al profesor? Y por eso fue que yo se lo envié a usted el trabajo. Bien, entonces vimos la clase pasada de que la corriente en un circuito en serie, ¿qué pasaba?
con la corriente de un circuito en serie. La corriente total, ¿qué es? ¿Qué pasa? La corriente total de un circuito en serie, ¿qué pasa? ¿Ya nadie se acuerda? Señor, ¿Qué pasa con la corriente de un circuito en serie? La corriente total, o sea, la corriente total de un circuito en serie. ¿Qué pasa con esa corriente? ¿Qué pasa con las resistencias totales del circuito en serie? ¿Qué pasa con el voltaje total del circuito en serie? profe, la sumatoria de todo ¿En qué? en ohmios. En la resistencia a la sumatoria de todo, correcto. ¿Listo? Santos, el voltaje total, ¿qué pasa? De un circuito en serie, Santos. Autista su cámara. Profesor, no tengo cámara. ¿Cómo que no? No, no Señor, tiene yo no tengo cámara. cámara. Ok. Santiago Gómez, ¿dónde está? Santiago de fue. Bueno, Santos, ¿qué pasa con el voltaje total en un circuito en serie? El voltaje disminuirá. Santos, le he llamado 3 veces. ¿Qué pasa con el voltaje total de un circuito en serie? Listo, retiro a Santos porque no está prestando atención a la clase. Solo envió landines y solamente a él le dejé nota. Los otros dos no tienen nota. Listo, vale. Pendiente por recibir. Sexto C. Bien. Seguimos. Sara Álvarez, su cámara.
El que no tenga la cámara encendida lo saco de una, ¿listo? Solamente Bautista, Ortiz. Profe, yo Dime. no tengo cámara. Ok. Ortiz, Acuña, su cámara. Profe, mi mamá ya le Su mandó. mamá escribió, listo. Ortiz, su cámara. Ortiz Acero. Ortiz Acero, su cámara. 2. Ortiz Acero, su cámara. Ya. Bien. Entonces estamos hablando de que la resistencia total en un circuito en serie es igual a la sumatoria de cada resistencia. ¿Listo? El voltaje total de un circuito en serie es igual a qué? ¿A voltaje? Por eso, el voltaje La total, sumatoria de las resistencias, ¿no? el, Algo así. el voltaje total de un circuito en serie depende también del voltaje, o sea, depende del valor de cada resistencia, Entonces, para eso tenemos la ley de Ohm. ¿Listo? Para eso tenemos la ley de Ohm. ¿Cuál es la fórmula de la ley de Ohm? ¿Cuál es la fórmula de la ley de Ohm? ¿Idioma, profe? ¿Cómo? Creo que es voltaje es igual a resistencia por resistencia, ¿no? No. Acuña, Sí, profe. ¿cuál es la ley de Ohm? Acuña. Voltaje es igual a... Acuña, espere que yo le estoy preguntando a Acuña. Acuña, ¿cuál es la fórmula? Profe, pero Segundo llamado a Acuña, hágale, listo. Evelyn, ¿cuál es la fórmula, Evelyn? Evelyn. Primer llamado a Evelyn. Segundo llamado a Evelyn. ¿Cuál es la Profe, fórmula? ¿la fórmula de cuál? Ojo, cuando no están en clase, tienen la cámara apagada por supuestamente porque tienen problemas, pero no están en Profe, clase. voy a cambiar de computador para prender la cámara. Ok, no están en clase, entonces al tercer llamado que yo les haga y no asistan, es decir, no estén ahí, los retiro de la clase y los reporto. ¿Listo? Porque no están en clase. Entonces, estamos diciendo que la ley de Ohm es igual, voltaje es igual. A densidad. No, no hay ninguna densidad aquí. Resistencia por intensidad. Esto lo dijo, ahorita yo. lo estaba diciendo Plazas. Plazas, pero entonces lo estaba diciendo mal. Dije resistencia por resistencia. Exacto, es intensidad por resistencia, el voltaje. Entonces, aquí ya podemos hallar resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Y intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Bien, seguimos. Y resistencia total en un circuito en serie es igual a la sumatoria de las resistencias que tenga. ¿Listo? La corriente es igual para todas las resistencias. La corriente es igual en todas. ¿Listo? ¿Esto en qué? Esto en un circuito en serie. ¿Listo? Voy a borrar. Vamos a hablar ahorita de un circuito paralelo. Vamos a hablar de un circuito paralelo.
Vamos a hablar de un circuito paralelo. Listo. ¿Qué me dice en un circuito paralelo? El voltaje en un circuito paralelo, el voltaje es igual en cada una de las resistencias. ¿Listo? Si yo tengo 6 voltios aquí, en este circuito que ustedes están viendo, yo tengo 6 voltios. Este circuito, 6 voltios. El voltaje en la resistencia 2, games, ¿qué voltaje es? Señor, ¿Qué voltaje hay en la resistencia 2? En este circuito paralelo. no sé, profe. Sara Álvarez, ¿qué voltaje hay? Games no está prestando atención. Sara Álvarez, ¿qué voltaje hay? Segundo llamado a Sara Álvarez. Sara Álvarez. Profe, perdón, es que me estoy metiendo desde el otro computador. Ok, Acuña, ¿qué voltaje hay en la resistencia 2? Segundo llamado a Acuña, Sí, señor, ya. Sí, señor, ya. ¿qué voltaje hay en la resistencia 2? Profe, siendo sincero, no presté bien atención, profe. Segunda vez que nos está prestando atención. Pero ya, sí, señor, ya voy a poner atención, sí, señor. Bautista, ¿qué voltaje hay en la resistencia 2? Profe, no, sí, no tengo tan claro el tema, pero tampoco por esa razón no le puedo decir. Bautista, ¿qué voltaje hay en la resistencia 2? No sé, profesor, no sé. ¿Por qué no saben? Si yo acabé de decirlo. Estaba prestando atención. Segunda vez, tercera vez, juega una vez, los voy a sacar de clase porque no están prestando atención. ¿Listo? Evelyn García, ¿qué voltaje hay en la resistencia 2? Profe, no sé. Sara Álvarez no tiene el bus de la academia. Sara Álvarez, vaya, se pone el buzo blanco de la academia. Bueno, señor, un momento. Evelyn, ¿el voltaje cuál es? Profe, no sé. Listo. Segundo, el tercer llamado los retiro de clase porque no están prestando atención. Positivo y negativo. Apagan la cámara, otra vez lo vuelvo y lo digo, apagan la cámara y se van a hacer otras actividades o están realizando otras actividades. Profe, positivo y negativo. Sí, yo sé. Señor, Yo sé, profe. La dígalo, respuesta. Plaza. Dígalo, Profe, Plaza. son 6 voltios, ¿cierto? Son 6 voltios, yo dije ahorita. Dije, Sí, porque cada voltio de la resistencia va a ser el mismo. Exactamente, lo dije ahora. El voltaje total es igual al voltaje en cada resistencia. El voltaje total es igual al voltaje de cada resistencia. ¿En qué? No, póngame atención. El voltaje total es igual al voltaje de cada resistencia en el circuito paralelo. Ojo que es diferente al circuito serie. Es diferente al circuito serie. El circuito paralelo, ¿Cómo hace para saber cuánto es? pues mira, aquí lo están dando 6 voltios. Entonces, la ¿Siempre lo dan? sí, lo pueden dar o se puede hallar. Ahorita vamos a hallar algunos. ¿Listo? Vamos a hallar algunos. Listo, entonces, Ramírez Polanco,
La resistencia total es igual a ¿qué? En cada resistencia, en cada voltaje, el voltaje total en cada voltaje de cada resistencia es igual o no es igual. Sí. ¿Ah? Es igual. Eso es una ley. El voltaje total Sí. en el circuito paralelo, el voltaje total es el mismo voltaje en cada resistencia. ¿Listo? Es el mismo voltaje en cada resistencia. ¿Listo? Vamos a mirar corriente. Corriente. Listo. El de corrientes amperios. Corriente, entonces la corriente la vamos a medir en amperios. ¿Listo? Amperios. ¿Y la resistencia la medimos en qué? ¿En qué medimos las resistencias? Ohmios. En ohmios. ¿Y el voltaje en qué? Voltios. En voltios, correcto. Amperios. Ojo, voltios. Voltios. Dame Voltaje en voltios. Listo. Entonces, ¿qué me dice que la corriente de un circuito paralelo? Dice, la corriente de un circuito paralelo, la corriente total, o sea, la corriente total es la de todo el circuito, la intensidad, la corriente, la que se mide en amperios. A través de cada una de las resistencias circula una corriente cuyo valor depende de su valor de la resistencia. O sea, la corriente depende del valor de la resistencia. ¿Listo? Y del voltaje aplicado. Del voltaje aplicado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en esta resistencia un voltaje de 6 y una resistencia de 3, ¿cuánto es la intensidad o la corriente? ¿Cuánto? ¿Dos? ¿Cuánto? ¿Dos, profe? Profe, 2. Ortiz, ¿cuánto? 1,5. No es la mitad, es la mitad. ¿La mitad? ¿Y cuánto es la mitad? Mitad de 6, pues es 3. Y la mitad de 3 es 1,5. ¿Cómo así? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué operación hago ahí para hallar la intensidad? Una división. Espere. Ortiz, está Ortiz. Una división. Una división. ¿Y cuánto divido? ¿Qué divido? Ortiz. Lo del voltaje y la resistencia. Divido voltaje sobre resistencia. 6 sobre 3. Como no prestas atención, entonces... Pero lo responde dije. bien. Me dijo que la mitad de 6 que 3. Y que la mitad Pero de era al 3... principio porque estaba mirando lo de... Y que la mitad de 3 que 1.5. Me dijo no, o sea que no estás prestando atención. ¿Listo? Por favor. Seguimos. Entonces, para hallar la intensidad en un circuito paralelo, la intensidad depende del valor del voltaje y del valor de la resistencia. ¿Listo? Depende del valor del voltaje y del valor de la resistencia. ¿Listo? Sara Álvarez. La intensidad de un circuito paralelo, ¿de qué depende? Sara Álvarez. Del valor del voltaje y de la resistencia. Correcto. Bautista, ¿de qué depende el valor de la intensidad en un circuito paralelo?
en el valor de la... Bautista. Sí, Bautista no está en clase. siempre así. La tercera vez. ¿Dónde está Bautista? En mi computador, ¿En qué parte? básicamente el computador, lejos de mi cuarto, por así decirlo. ¿Y por qué no? ¿Y entonces qué? ¿Que depende de la intensidad en un circuito paralelo? En la resistencia total en un circuito paralelo. Así que la resistencia total. ¿De qué depende la intensidad, Bautista? Listo, Bautista, lo voy a retirar, lo reporto y usted siga haciendo lo que está haciendo. ¿Listo? Nada, básicamente. ¿Ah? Nada, básicamente. Por eso, entonces no está haciendo nada ni está prestando atención a la clase. Ok. Profe, no entendí. Permítame, voy a reportar a Bautista. Seguimos. Entonces ya sabemos que la intensidad de un circuito paralelo depende del valor de la resistencia y del valor de la del valor del voltaje. ¿Listo? ¿Y por dónde lo hallamos? ¿Cómo se llama esta ley? ¿Cómo es que se llama esta ley? La ley de Ohm. La ley de Ohm. ¿Listo? Listo. ¿La ley de qué, profe? La ley de Ohm. H-O-M. Perdón. O-H. Ohm. Bien. Seguimos. Ya miramos que el voltaje es igual para todos. Miramos que la intensidad depende del voltaje y la resistencia. Ahorita la resistencia en un circuito paralelo es igual a, ¿qué dice? Es igual al inverso, o sea, la resistencia total es igual a 1 sobre la sumatoria de cada resistencia a la inversa. R1 sobre R2 más 1 sobre R3. Esa parte no la entendí, profe. ¿Listo? Sí, profe, yo esa parte no la entendí, me enredé. ¿Me lo puedo volver a Yo me explicar? enredé. No Claro. se lo puedo volver a explicar, no entendí. Con mucho gusto. Ya hablamos de voltaje que es igual en cada resistencia, ¿cierto? En paralelo, estamos hablando de un circuito paralelo. El voltaje es igual a cada resistencia. La resistencia es igual a ¿qué? A voltaje sobre intensidad, ¿listo? Voltaje es igual sobre intensidad. Perdón. La intensidad total de un circuito paralelo, la intensidad de cada resistencia depende del voltaje y depende de la resistencia de cada
de cada resistencia. O sea, la intensidad de esta resistencia depende del valor del voltaje y del valor de esa resistencia. ¿Cómo lo hallo? Por la ley de Ohm. ¿Listo? Por la ley de Ohm. La intensidad de la corriente que pasa en el circuito. Entonces, ¿qué corriente pasa por este circuito? Por esta resistencia, ¿qué corriente pasa? Pues sencillo. Miro el voltaje, miro el valor de la resistencia y sé cuánta corriente pasa. ¿Listo? Entonces, ya sea hallar voltajes, sea hallar intensidad o corriente, ahorita voy a hallar valor de resistencia. El valor total de la resistencia, el valor total, es igual a 1 sobre la sumatoria de los inversos de las resistencias. ¿Listo? Resistencia total es igual al 1 sobre la sumatoria de los inversos de las resistencias. ¿Listo? ¿Y cómo hallo? Pues uno, usted ya sabe cómo es uno, ¿cierto? Aquí está. ¿Y cómo hallo? ¿Cuál es la sumatoria de las resistencias en esta? R1, R2 y R3. Pues sencillo, 1 sobre, abro paréntesis, voy a colocar los más, coloco el 1 dividido, 1 dividido, 1 dividido. ¿Cuánto vale R1? ¿Cuánto vale R1? Acuña, ¿cuánto vale R1 acá? 3 ohmios. 3 ohmios. Gómez, ¿cuánto vale R2? Gómez, ¿cuánto vale R2? Tercer llamado para Gómez. Gómez, ¿cuánto vale R2? Gómez no está en clase. Como Gómez no está en clase, vamos a retirar a Gómez. R2 vale 3 ohmios. Retiramos a Gómez. ¿Listo? R2 vale 3 ohmios también. ¿Cuánto vale R3, Evelyn García? 3 ohmios. ¿Cuánto vale R3, Evelyn García? 3 ohmios. ¿Cuánto vale R3, Evelyn García? 3 ohmios. No. ¿Cuánto